Capítulo 4. Segundo advenimiento. Brecha dimensional. Se terminó. Otis suspira. Había sido una batalla larga, agotadora y completamente devastadora, pero al final, solo podía haber un vencedor. En un extremo, había una mujer, de piel blanca pálida, ojos extrañamente poderosos, y vestida con lo que antes era una hermosa túnica larga, pero que ahora se había reducido a simples retazos que apenas hacían nada para cubrir su desnudez. Por supuesto, probablemente no le importaría que su desnudez fuera visible para todos, y tampoco lo haría nadie más porque estaba cubierta de toda clase de rasguños, contusiones y heridas que demostraron que la batalla le había sido extremadamente difícil. En el otro extremo, estaba un gigantesco dragón rojo, que estaba cubierto de su propia porción de heridas, pero a quien la expresión deberías haber visto al otro tipo logró encajar bastante bien mientras miraba a su propio oponente. Otis sabía que la mujer era fuerte, que era lo suficientemente poderosa como para derrotar incluso a los demonios y superdemonios de clase suprema por su dinero. No, ella era más poderosa que eso. Su fuerza estaba por encima de ese nivel, entrando en la clase de dioses y superándolo. En todo caso, haber sido capaz de luchar contra el Gran Rojo hasta detenerse mientras el dragón de dragones estaba haciendo todo lo posible fue la prueba definitiva de la fuerza de la mujer. La diosa poseía una cierta forma extraña de belleza y voluntad que encajaba bien, y parecía creer que estaba haciendo lo que era verdad, que estaba haciendo lo que era bueno en su propia mente. Lamentablemente, como fue el caso de los seres bendecidos con tanta belleza, poder y voluntad, hubo arrogancia. Otis había observado, paralizado como quizás el único ser en existencia privilegiado para ver tal batalla, ya que la técnica hueso de ceniza de la mujer había golpeado al Gran Rojo. Parecía, por un segundo completo, que el dragón de los dragones miraba en estado de shock mientras su cuerpo se desintegraba rápidamente, convirtiéndose en cenizas y sin dejar rastro de su existencia presente. La brecha dimensional nunca había sido tan silenciosa. La diosa, Kaguya como Otis ahora conocía el nombre de la diosa, entonces procedió a reírse en su victoria, finalmente sintiéndose realizada en su derrota sobre el que probablemente era el oponente más fuerte con el que había luchado. Era extraño, escuchar a la mujer reírse de la pelea, su risa era como la de alguien, una especie de prodigio, finalmente encontrando un digno rival que podría desafiarlo. Era una risa estridente de logro y vigor, y de repente, la diosa parecía completamente complácida consigo misma. Ahora, para encontrar a ese hijo mío. Otis simplemente se dio la vuelta y sacudió la cabeza. Kaguya fue arrogante hasta la exageración. Ella creía ser un dios por encima de todas las demás formas de seres, y finalmente estaba completamente limitada en lo que realmente podía utilizar su poder para lograr. Fue esta arrogancia pura y bravuconería abrumadora, lo que la llevó a su caída. Perdida en su propia gloria, no pudo reaccionar a tiempo cuando el dragón de dragones se materializó instantáneamente detrás de ella y atravesó todo su cuerpo con dos garras enormes. La mujer tosió una gran gota de sangre, ya que la herida claramente fatal la había aturdido, y se volvió para mirar al ser en estado de shock. ¿Cómo? Tu único error, diosa, fue no entender con quién estabas tratando. Soy el dragón de los dragones, y nací de las ilusiones de los sueños. La naturaleza infinita de los sueños me da fuerza y alimenta mi fuerza vital. La voz del dragón retumbó detrás de ella, y el reconocimiento lentamente comenzó a amanecer para Kaguya. Eso significaría que soy, para todos los efectos, inmortal. Mientras existan los sueños, siempre renaceré. No tienes ese privilegio, como tal, perdiste esta batalla incluso antes de que comenzara. La enorme garra del dragón fue expulsada con dureza de su cuerpo, dejando un enorme agujero que se extendió desde los hombros hasta las rodillas. Luego, la segunda garra se desenganchó, y sus rodillas desaparecieron. Todo debajo de su cuello se había ido. Hueso, carne, tejido e incluso órganos. Todo se fue. La única razón por la que la mujer todavía estaba viva se debía a su infinito chakra y fuerza vital, e incluso entonces, estaba disminuyendo rápidamente. Como no era más que una cabeza flotante e incorpórea, su sistema circulatorio de chakra fue destruido. ¿Yo he perdido? La noción de perder, para cualquier cosa, en una pelea era simplemente increíble. ¿Cómo era posible que ella perdiera? Ella era la progenitora de chakra. Ella era la que debía convertir el mundo en una utopía perfecta. Todo lo que quería, todo lo que siempre había querido, era que las guerras sin sentido y los conflictos incesantes terminaran. Para observar la paz verdadera y dichosa. ¿Importaba si esa paz era una ilusión? ¿Importaba si era una ilusión siempre y cuando sintieran que era real?
Si pudieran sentir, tocar, sentir y saborear todo, seguirían desechando su utopía y sus vidas perfectas ¿para qué? Más conflictos sin sentido, más guerras, más muerte y más destrucción. Sus hijos nunca lo habían entendido, y sus reencarnaciones varias vidas después aún no habían entendido. No entendieron en absoluto. Entonces ella tuvo que hacerles entender. Tenía el deber, como madre, de hacer que se dieran cuenta del verdadero error de sus caminos. Entonces ella no podía morir aquí. Ella no podía morir ahora. Ella era Kaguya Otsutsuki. Ella no moriría ahora. ¿Qué crees que estás haciendo? Kaguya no respondió al dragón. Estaba debilitada, no sabía exactamente cuánto tiempo había estado luchando contra el tremendo dragón, sin saber que había sido más de un mes completo de combate incesante. Se suponía que debía poseer chakra infinito, sin embargo, el chakra era la combinación de energía física y espiritual, y a pesar de toda la resistencia que poseía, no era ilimitado. Estaba en una zona dimensional que de alguna manera la había separado completamente de las raíces de Shinju, y estaba en una zona que no tenía chakra ambiental presente en el aire para que ella pudiera desviarse. Lo que la dejó en una situación difícil, una situación que Kaguya de todas las personas nunca imaginó tener que enfrentar antes. Agotamiento de chakra. No estaría bien de su parte afirmar que no le quedaba chakra, no. Ella tenía suficiente chakra para dar un último salto. Pero ahí radica el problema. No había duda de que en el mismo momento en que regresara a su propio reino, su otro hijo, el conocido como Naruto, estaría esperando terminar con ella. Dudaba mucho que pudiera luchar contra él como nada más que una cabeza incorpórea. Lo que significaba que solo quedaba un lugar al que podía ir. Para esperar su tiempo, recupera su chakra, encuentra su objetivo y luego, finalmente, ataca. Ella abrió un portal en la dimensión con nada más que sus dientes, dejando caer su cabeza decapitada y desapareciendo de la vista tanto del dragón como de la extraña chica que había estado mirando su pelea. Y luego la progenitora de chakra, la diosa conejo, Kaguya Otsutsuki, se encontró cayendo en un mundo de luces. Mientras tanto, Rias Gremory no era ajeno a las miradas envidiosas y las miradas celosas. El simple hecho de nacer como un demonio de clase alta la había hecho soportar su propia parte justa de eso. Era de esperar, cuando era constantemente envidiada por su belleza, por su elegancia, por su poder. Sin embargo, lo que la hizo detenerse esta extraña vez, fue que la razón por la que podía sentir tanta envidia a su alrededor, no era por su propia culpa. Silenciosos susurros, risitas y una pequeña cantidad de negatividad cubrieron el aire como el espeso olor después de una nube en un caluroso día de verano. Rias se dio cuenta de que al instante había causado un gran revuelo al llegar a la escuela en la bicicleta de Uchiha, bajar del automóvil y casi perder el paso debido a su absoluta inexperiencia en montar, que habría sido mortificante para alguien que valoraba tanto su imagen. Como ella lo hizo. No es que pudiera evitarlo, siempre había sido una persona bastante sensible cuando se trataba de ciertas áreas de su anatomía, y la bicicleta de Uchiha había sido una experiencia bastante poderosa. Vibró y rugió tan furiosamente que encontró las piernas débiles cuando finalmente se detuvo, y estaba extremadamente agradecida de haber sido capaz de contenerse en la bicicleta, ya que sentía que el Uchiha estaría más que molesto si él tuvo que limpiar cualquier forma de líquido sospechoso después. Entonces, en cambio, el Uchiha había sido quien la ayudó a bajar de la bicicleta y eso parecía haber causado un gran revuelo. Entonces, fueron vistos caminando juntos. Lado a lado, y la abrumadora abundancia de envidia era simplemente sorprendente. Las chicas parecían divididas entre adularla o adular a Sasuke, y al final, parecía que sus instintos femeninos de competencia aplastaban sus propios deseos conscientes de adulación, y por primera vez, Rias se encontró en el lado malo del voraz grupo de mujeres conocidas en el mundo como fangirls. Rias miró a las chicas, mentalmente haciendo lo equivalente a sacudir la cabeza, ya que estaba claro que muchas de ellas, una gran multitud probablemente se habían complacido de una forma u otra teniendo en mente a el Uchiha. Ella podía decirlo tan fácilmente, que era casi triste, de verdad, porque estaba claro que Sasuke nunca les daría la hora del día, y su fanatismo por el Uchiha permanecería para siempre en el reino de la ficción. Rias miró a Uchiha, preguntándose cómo estaba lidiando con eso, solo para darse cuenta de la misma aura confiada y segura que lo rodeaba. Era como si las miradas de afecto y lujuria descarada que le enviaban no fueran más que insectos para ser aplastados bajo sus pies sin pensarlo dos veces. El puro nivel de confianza que exudaba era impresionante y casi francamente intimidante.
Por supuesto, no tenía nada que temer de la población masculina, porque ante todo la población femenina de la Academia Kuo dominaba al hombre en una proporción de 10-1, y cualquiera de los pocos niños que existían en la escuela sabía que no debía meterse con el Uchiha. Desde su primer día de acrobacias en el que había pronunciado algunas palabras a Genshiro Usagi y lo había marcado mentalmente para siempre. Y ahí estaba el problema de Rías. Había hecho un trato para reclutar a Sasuke en su nobleza con el fin de ayudar a Sona a vengarse de él, para que su rival pudiera recuperar su peón a la normalidad, pero ahora, había un giro completo y absoluto de eventos que hicieron que fuera imposible para ella dejar que Sona lo matara, sin importar cuánto lo quisieran hacer la chica con gafas. Sasuke, el último Uchiha, le había salvado la vida. Aunque él afirmó haber recordado todo lo que había sucedido, ella dudaba mucho que él realmente lo hiciera. Issei la había llamado a ese lugar, y lo había encontrado, muerto en el suelo, desangrándose, y solo por pura suerte había poseído la voluntad necesaria para activar uno de los numerosos volantes que su familiar entregó, y allí convocándola en su ayuda. Solo que ella no había esperado encontrarse con un ángel caído clase Cadre en la escena de su muerte. Tampoco había estado esperando que dicho ángel caído de la clase Cadre lanzara una lluvia de proyectiles basados en la luz mortal hacia ella, lo que se garantizó que habría provocado un asesinato directo de un solo golpe si las técnicas hubiera conectado. Sonó la campana, sacando a la belleza pelirroja de sus reflexiones cuando decidió mudarse a su clase. Solo para que su mano sea agarrada por el Uchiha y para que ella sea brusca, pero amablemente tirada detrás de un par de pasos mientras el Uchiha mira fijamente con ella. ¿A dónde crees que vas? Rías quería señalarle que la forma en que la había arrastrado, le tomó la mano y la arrastró. El hecho de que ahora estaban en un lugar conocido por ser utilizado para actividades rápidas e ilícitas por parte de los estudiantes. Y la manera en que sus dos manos bloquearon sus vías de salida, ya que su espalda estaba contra la pared y su pierna izquierda estaba visiblemente apretada contra la de ella. Pintó una imagen bastante escandalosa. La heredera del clan Gremory ya sintió que la migraña se acercaba cuando su audición mejorada detectó a una estudiante particularmente envidiosa que ya había comenzado a difundir el rumor de que estaba besándose con el Uchiha debajo de la escalera. Estoy yendo a clase Uchiha-san. Yo no tengo que asistir a las clases que conoces. Me hiciste venir aquí. Estoy aquí. Deja de demorarte. Rías quería masajear su frente con sus dedos índices. ¿Y realmente, crees que este es el mejor lugar y el mejor momento para discutir un tema tan delicado? Rías se contuvo de morderse el interior de la mejilla. Esa respuesta exasperante. Cada vez que lo escuchaba pronunciar ese sonido agotador, que era como el hijo ilegítimo de un gruñido y un zumbido, tenía ganas de ahogarlo. Ella lo miró a los ojos una vez más, esos orbes fríos y fríos de medianoche que podía sentir tenían la profundidad de un pozo y la inmensidad del Atlántico, esos ojos que parecían tener un poder misterioso para ellos, y esos ojos la miraron. Y ella podía decir que él se estaba burlando de ella con esas respuestas guturales. Mira Uchiha-san, te explicaré todo pronto. ¿Pronto? Rías casi rodó los ojos. Honestamente, el Uchiha era un hombre de pocas palabras que logró transmitir todo lo que necesitaba lo más brevemente posible. Almuerzo. Enviaré a alguien a buscarte durante el almuerzo. ¿Es adecuado? Sus ojos parecieron mirarla por varios segundos, y ella luchó contra el calor que le subía por el cuello y amenazaba con infectar su rostro. Dioses, él era atractivo, ella era un demonio, y se suponía que su cuerpo era intencionalmente perfecto y suave, y se suponía que era la fantasía con la que tanto hombres como mujeres solo podían soñar. Pero él, era un humano, y, sin embargo, había poseído rasgos tan delicados, un cuerpo tan tonificado y musculoso que la volvía loca. Ella nunca le haría saber a Uchiha que él tenía un cuerpo que ella había pasado la noche desnuda sin vergüenza, abrazando y frotando sus abdominales y rasgos, hasta que se dio cuenta de que estaba demasiado excitada por las acciones y se obligó a detenerse. Fue un golpe bajo para su orgullo y su autoestima que la hubiera visto desnuda y ni siquiera fue estimulado. No. En este pequeño juego de voluntades, ella no iba a ser la primera persona en retirarse. Rías resistió el impulso de arrancarse el pelo. Afortunadamente, el Uchiha simplemente le dio la espalda y comenzó a alejarse, el mensaje recibido. Rías dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo cuando se dio cuenta de lo rápido que latía su pecho. Dioses, no era justo. La única persona en el mundo que había ganado su interés en más de una forma, que le había salvado la vida, era posiblemente la única persona que podía rechazar cruelmente sus avances sin sentir una sola cosa.
Al final, Rías respiró hondo, convirtiendo su fachada en la de la belleza intocable, efímera y exótica que era Rías Gremory. Y ella caminó por el pasillo y se dirigió a su clase. Luego se dio cuenta, con un poco de molestia, que las clases nunca habían parecido tan aburridas. Sona Citri rara vez sentía emociones. Ella había desclasificado y deconstruido los conceptos básicos de las emociones como nada más que una oleada primaria de diferentes hormonas que actúan dentro de su cuerpo. Los sentimientos pueden ser calculados y puestos en simples mediciones químicas. Por lo tanto, descubrió que la idea de ser movida a actuar descaradamente debido a meras reacciones químicas era completamente ridícula. No. Ella se encontró y se consideró una maestra de sus propias emociones, una capitana del SS Citri, y resistiría cualquier tormenta externa que la golpeara con rigidez, fluidez y estoicismo extremo. O eso había pensado ella. Tal vez parecía haber subestimado el control que tenía sobre sus propias emociones, ya que se vio dominada por el odio y la ira cada vez que se mencionaba a cierta persona. Ociosamente, ella no sostuvo su peón, Genshiro Usagi en alta estima, ni lo consideró extremadamente cercano a ella, pero por puro principio, él era su peón. Nadie debía simplemente entrar en su rutina diaria organizada y luego debilitar mentalmente la mente de un miembro de su nobleza y alejarse sin pensarlo dos veces. Y así, una vez que escuchó el zumbido de que Uchiha Sasuke había llegado a la escuela, no perdió un solo segundo para actuar. Uchiha Sasuke, tercer año, informe al consejo estudiantil. Uchiha Sasuke, tercer año, se requiere su presencia en el consejo estudiantil. Sona bajó lentamente el altavoz, y luego relajó la espalda en su asiento mientras cruzaba los brazos y las piernas, y dejó que sus ojos brillaran con una luz peligrosa. Los miembros de su nobleza estaban todos en la habitación, todos ellos, y ella miró a su reina, Tsubaki, que parecía tener el mismo nivel de resentimiento que tenía por el Uchiha. Esperaron al Uchiha, cada uno de ellos preguntándose y teniendo diferentes nociones en sus mentes sobre cómo sería la reunión. En el mejor de los casos, el Uchiha encontró una manera de deshacer cualquier hechizo que le había puesto a Asagi, o al fallar eso, admitió que no sabía cómo funcionaba su equipo sagrado y se disculpó profusamente por la cantidad de problemas que les había causado a todos. En el peor de los casos, lo mataron y tuvieron que pasar por el agonizante proceso de hacer que a todos les pareciera que el Uchiha había sido trasladado fuera de Japón. Y entonces esperaron y esperaron. Y esperó. Y se dio cuenta de que el Uchiha no vendría. Sona resistió la oleada de ira que la inundaba mientras su rostro no revelaba nada. Sin emoción, solo el brillo ardiente que resonó en sus ojos. Sona Kaicho, ¿debería ir a buscarlo? Su reina, Tsubaki había preguntado después de casi una hora entera de la ausencia de Uchiha. No. Yo iré. Toda su nobleza se volvió para mirarla, todos y cada uno de ellos estaban a punto de expresar sus quejas antes de que ella lo callara con una sola mano. Y todos obedecieron. Sona salió de la habitación, lentamente, respirando profundamente mientras calculaba su camino hacia el aula de Uchiha. Sus pies hacían muy poco ruido contra el suelo, incluso cuando ella endureció sus expresiones para no mostrar nada. Como siempre, para no mostrar absolutamente nada. Abrió la puerta lentamente, ignorando las miradas de los estudiantes que no esperaban la interrupción repentina. Sona notó a Keno, la reina de Rías también la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero el heredero Citri lo ignoró y miró hacia la ubicación del asiento de Uchiha, solo para que parpadeara una vez cuando se dio cuenta de que estaba vacante. El maestro dejó de escribir en el pizarrón cuando se giró para mirarla a Sona Kaicho. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Pido disculpas por la intrusión, Tora-sensei. Vine en busca de Uchiha Sasuke. Uchiha-san se fue al consejo estudiantil hace más de una hora. Había sido un alumno quien había respondido, una de las alumnas, y Sona volvió su mirada hacia el alumno sin dudarlo. ¿Lo hizo ahora? Sí, se fue una vez que su nombre fue llamado por el altavoz. Ya entiendo, gracias. Sona se volvió hacia el maestro, me disculpo por la intrusión. Perfectamente comprensible. Después de todo, solo estás haciendo tu trabajo. El hombre respondió con una risita cordial y Sona se encontró con la puerta cerrada cuando se encontró de acuerdo con las palabras del hombre. Sí, ella solo estaba haciendo su trabajo. Su trabajo como el rey de su nobleza. Lentamente, Sona Citri decidió que el Uchiha habían decidido faltar a la escuela por completo, lo que parecía altamente improbable, o todavía estaba en algún lugar de los terrenos de la escuela. En algún lugar remoto y tranquilo, muy probablemente, donde nadie lo encontraría. Él montaba una bicicleta, y si Sona tenía la más mínima comprensión de la psicología del niño, dudaba que a Uchiha les gustaran los lugares cerrados o restringidos.
Eso significaba que estaba en un área remota, que los estudiantes no podían encontrar ni acceder fácilmente, pero al mismo tiempo era abierto, aireado y libre. 3 lugares vinieron a su mente al instante, y Sona decidió ir por el más destacado. Subiendo la serie de escaleras, subió varios niveles por toda la escuela antes de llegar finalmente a una puerta que conducía a los tejados de la escuela. Giró el mango y evitó el ceño fruncido que casi se le ocurrió al darse cuenta de que estaba cerrado. Afortunadamente para ella, ser la presidenta del consejo estudiantil otorgó privilegios y derechos a casi todas las habitaciones o puertas de toda la escuela. Metiendo la mano en la chaqueta de su escuela por lo que era esencialmente la llave maestra de la escuela, la usó para abrir la puerta. Cerrando la puerta detrás de ella, ignoró el brillante rayo de sol que golpeó sus lentes y amenazó con cegarla, teniendo que parpadear varias veces para ajustar su visión, antes de mirar hacia el techo vacío. Casi juró molesta, solo para que ella se diera cuenta, después de una segunda inspección más cercana, que el techo no estaba tan vacío como pensaba. Por la forma en que se había posicionado, acostado horizontalmente, entre la gran pared de la escuela y la enorme cerca de metal, había logrado parecer casi completamente discreto, y ella casi no pudo notarlo, ya que estaba oculto bajo la sombra proyectada por la pared. Los demonios tenían sentidos mejorados como la vista, el olfato y el oído, y Sona se dio cuenta de que incluso con sus propios sentidos, que estaban varias leguas por encima de los de un humano normal, lo había omitido casi por completo debido al uso magistral de la iluminación para mejorar su propia encubierta. Cualquier duda que le viniera a la mente de que Sasuke era un simple niño humano parecía haber desaparecido por completo. La ira que había estado burbujeando en ella parecía haber alcanzado su punto máximo, creciendo aún más mientras caminaba hacia Lucia, que parecía no darse cuenta de su presencia. Allí lo encontró, lánguidamente sentado en su lugar, con los ojos cerrados y se encontró completamente perdido en su propio mundo. Sona pensó en su enfoque. Su ira ya estaba alcanzando su lógica, y reconociendo el hecho de que Lucia parecía ser el tipo de persona que solo escuchaba cuando había peligro o incentivo presente para impulsarlo a la acción, solo habría una forma de obtener su atención. Sona generó un círculo mágico de Sitri dentro de su mano, y de repente, estaba rodeada por 12 lobos gruñones viciosos hechos de agua pura, cuando apareció una lanza de agua larga y de doble punta y la colocó justo debajo de la barbilla de Lucia. Haría bien en escuchar lo que voy a decirte, Uchiha-san. Sus ojos permanecieron cerrados, como si ni siquiera registrara su presencia. Sona sintió que la irritación y la ira dentro de ella crecían lentamente a nuevas alturas mientras estaba tentada, de vez en cuando, de simplemente apuñalarlo con la lanza. ¿Puedes arreglar lo que le hiciste a Sagi?, preguntó ella, tentativamente, e incluso entonces, sus ojos todavía estaban cerrados como si no la hubiera registrado. Los lobos de agua le gruñeron, y fue como si su presencia ni siquiera lo perturbara. Te hice una pregunta, Uchiha-san, ¿puedes arreglar lo que le hiciste a Genshiro Usagi? ¿Sí o no? Parecía que finalmente reconoció su presencia. Sus labios se movieron, lentamente, mecánicamente, para hacer la única pregunta que parecía irritar aún más a Sona. ¿Quién? Sona se resistió a instar a matarlo allí y luego, forzándose a sí misma a apretar los dientes mientras apretaba la lanza. Genshiro Usagi. En tu primer día de escuela que le hiciste algo que le molestó la mente. Y ahora, te pregunto si sabes lo que hiciste y cómo revertirlo. No hubo respuesta, ya que los ojos del chico permanecían cerrados, constantemente, y la falta de preocupación por parte de él, parecía irritar aún más los nervios de Sona. Entonces pareció que el reconocimiento golpeó, mientras sus labios lentamente, suavemente se curvaron en una sonrisa. ¿Lo que hice? Sí. Lo que hiciste. ¿Te gustaría saber? Entonces allí estaba, con los ojos abiertos, esos 2 orbes de onix parecían atravesarla a la vez. Sí, yo. Sona nunca terminó su oración. Una ola de fuerza se estrelló contra ella como si hubiera sido instantáneamente sometida a la presión del agua a varios cientos de kilómetros hacia el océano. Se sentía como si un titán hubiera decidido aplastarla bajo los pies, o como si fuera una hormiga que había tenido la mala suerte de quedar atrapada en un vicio. Entonces llegaron las visiones. Alucinaciones brutales, frías y gélidas de ser asesinada de más maneras de las que creía posibles. Destrozados por multitudes después de que la violaron, destrozados por los tiburones, quemados en una estaca, atados a troncos y empujados al agua para ahogarse, colgados en una cruz mientras la apuñalaban una y otra vez y sus gafas se hicieron añicos.
Se dejó caer de rodillas, sus construcciones de agua cayeron en charcos sin vida mientras intentaba recordar cómo respirar, sus respiraciones se agitaban en pantalones cortos y rápidos mientras su cuerpo se sentía claramente frío y helado, y se dio cuenta de que estaba temblando. Ella se resistió a las náuseas que la habían golpeado cuando se volvió hacia el niño, y notó que él se levantaba de donde estaba sentado. Otra ola de miedo la golpeó cuando notó que él se acercaba a ella, pero no podía moverse. Ella no podía moverse. Ella quería alejarse de él lo más rápido posible, sus instintos de supervivencia superando cualquier pretensión de compostura. Su cuerpo no obedecía ninguna de sus órdenes. Estaba congelada por el miedo. Eso, dijo al fin, es la mitad de lo que tu amigo enfrentó. De repente, el horror se acumuló en Sona. ¿Puedes arreglar eso? Ella no pudo. No era una ilusión ni una maldición abrumadora, era un trauma psicológico puro y desenfrenado. No podía desaparecer mágicamente por el Uchiha, y en todo caso, matarlo probablemente solo serviría para empeorar el problema. Eso suponía que ella incluso podría matarlo en primer lugar. ¿Por qué? Se las arregló para preguntar, su voz salía en un débil sonido. ¿Por qué le harías eso a él? Él la miró directamente, y una vez más se encontró mirando esos dos orbes de carbón. Porque se interpuso en mi camino. No había vacilación en su voz, ningún arrepentimiento, ninguna duda o dudas. Lo había dicho como si creyera que lo que había hecho estaba completamente justificado, ya que uno no se molestaría en considerar los sentimientos de un insecto que estaba en el camino antes de aplastarlo bajo los pies. No había duda al respecto. Uchiha Sasuke era peligroso. ¿También te interpondrás en mi camino? Nunca había habido una amenaza más sutil, pero directa, que Sona había recibido en toda su vida. La agallas de él para amenazarla era abrumadora, pero Sona podía sentirlo, revolviéndose entre esos dos fríos orbes de Onix, existía un poder peligroso dentro de él. Un poder muy, muy peligroso. Por supuesto, podía decir que no tenía idea de con quién estaba tratando. No sabía quién era su hermana, y que si ella quería, Serafall Leviathan podría matarlo varias veces por atreverse a amenazar a su hermana. Por supuesto, Sona no era tonta. Por mucho que amara a su hermana, no podía contar con ella para resolver todos sus problemas por ella, si se enfrentara a un oponente como el Uchiha a quien no podía vencer con poder, ¿requeriría constantemente que su hermana sacarla de apuros? No. Ella le dijo, tanto como se dijo a sí misma. Mientras ella, Sona Sitri, se encontraba arrodillada en el suelo, congelada por el miedo, su orgullo se hizo añicos y su confianza en la confusión. Había esperado que él simplemente se fuera, y la dejara en su estado desorientado, o tal vez empujar su suerte y probar algo más, ya que no podía luchar contra lo más explícito de sus visiones de su muerte. Sin embargo, no esperaba que él le hiciera un gesto con la mano. Su miedo fue anulado momentáneamente por una chispa de ira. ¿Era esta su forma de burlarse de ella aún más? ¿De darle algún tipo de simpatía falsa? ¿O simplemente la encontró llamativa y pensó que había sido demasiado duro con una chica débil y decidió compadecerse de ella? Al principio, ella quería hacer más que apartar su mano y escupirle en la cara. Pero en cambio, ella comenzó a pensar. Razonar. Su propia ira la había potenciado demasiadas veces como para haberla visto con claridad, de lo contrario habría sabido por los síntomas que Sagi sufría de Tet en lugar de algún tipo de maldición. Así que necesitaba ser inteligente, ser cautelosa y, sobre todo, ser sutil. No, ella esperaría su tiempo. Ella lo observaría, aprendería sus fortalezas, sus debilidades, sus defectos, mientras que al mismo tiempo se aseguraría de que ella se esforzara por ver sus buenas gracias. Entonces, y solo entonces, una vez que se hubiera dado cuenta de la mejor manera de llegar a él, atacaría. La venganza fue un plato que se sirve frío después de todo. Con eso en mente, Sona se permitió tomar la mano de Uchiha Sasuke mientras la ayudaba a levantarse, su rostro no mostraba absolutamente ninguna emoción. Parece que te subestimé, Uchiha-san, dijo. No eres un estudiante normal de secundaria. Tampoco lo son ustedes. No había acusación en sus palabras, en cambio, había un toque de curiosidad. Ella se encontró mirando su mirada curiosa, y había una gran cantidad de poder proveniente de esos ojos, como si estuviera siendo restringida activamente por alguna razón u otra. Era extraño, cómo Sona notó que la cara de Uchiha estaba suavemente aerodinámica y proporcionada de tal manera que era ideal. Su atractivo se debió principalmente a la abrumadora naturaleza sincronizada de sus rasgos. Sus ojos, sus cejas e incluso sus labios, era casi perfecto. Pero eso no debería ser posible. Los humanos no eran perfectos.
No podrían ser perfectos. Le tomó varios segundos darse cuenta de que había estado mirándolo fijamente a la cara por un tiempo, y parecía que él le devolvía la mirada, sin palabras escapando de sus labios. Sí, Uchiha-san. Era bastante peculiar, notó Sona, que podría haber encontrado a alguien cuya fluidez en silencio parecía haber superado la de ella. Yo tampoco. En otra parte, Rías había salido del aula unos minutos antes de que sonara la campana, cansada de los chismes circulantes que se habían intensificado por los rumores. La escala y la ridiculez habían subido hasta 11 y más allá. Al principio, era solo un inocente rumor de que ella se estaba besando con el Uchiha debajo de la escalera, luego, de la nada, se había convertido en una gran historia de su gemido al Uchiha en el baño de las chicas, y luego se había convertido en que ella y el Uchiha fueron atrapados en el acto dentro de un gabinete de almacenamiento. Ridículo. Pura ridiculez. Lentamente, a Rías le resultaba cada vez más difícil ignorar el dolor de cabeza masivo que amenazaba con descifrarla de los eventos de la noche anterior a los eventos de hoy. Había subestimado enormemente las distancias que estas Fangirls harían. Ni siquiera entendía cuál era su jugada final, como si de alguna manera, el rumor de que ella se acostara con el Uchiha marcaría una gran diferencia. O, es cierto, perjudicaría negativamente su reputación al tiempo que impulsaría al chico malo de Uchiha por un factor de 11. En lo que a ellos respectaba, probablemente la consideraría despreciarla por la idea de que el Uchiha se había acostado con ella, mientras lo hacía parecer aún más deseable debido al hecho de que de alguna manera se había acostado con ella. Se dio cuenta de que algunas chicas aparentemente difundían ese chisme aún más y se volvió para mirarlas, y observó cómo se enderezaban y se separaban de su mirada estricta. La heredera Gremory se dejó suspirar mientras se mudaba a la habitación del club ocultismo, simplemente necesitaba darse una ducha, beber un poco de té relajante de Aquino, y luego, una vez que regresara sintiéndose como ella misma, acabaría con el rumor. Viciosamente, y asegúrate de que esas celosas chicas hormonales que esparcen rumores lo pensarían 2 veces antes de atreverse a hacer tal truco nuevamente. No era que los rumores realmente la molestaran, no, en todo caso, los rumores eran divertidos de ver y escuchar. Sin embargo, temía lo que sucedería si el propio Uchiha se enterara de ellos. Había una posibilidad de que simplemente se encogiera de hombros como si fuera el agua de un lomo de camello, sin dar la menor indicación de que lo había molestado o que lo había afectado de alguna manera. Sin embargo, también existía la ligera posibilidad de que el Uchiha no se divirtiera con eso. Actualmente era lo mejor para Rías evitar hacer cualquier cosa que pudiera enfurecer al niño, especialmente después de ver de lo que era capaz. En muy poco tiempo, Rías se encontró entrando en el club de investigación del ocultismo, habiendo pasado al edificio de la vieja escuela. Habiendo dejado sus clases temprano, ella era la primera y la única persona que estaba allí, lo que le dio varios minutos de silencio que podía usar para pensar, recordar sus pensamientos y tomar sus decisiones. Se acercó a la ducha, y lentamente comenzó la ardua tarea de quitarse la ropa, comenzando primero con su chaqueta, y luego siguiendo ese orden para desabotonarse la camisa, mientras perezosamente la dejaba caer al suelo. Luego se desabrochó el sujetador, suspirando de placer por la libertad ahora otorgada a sus regiones superiores. Si fuera por ella, renunciaría por completo al accesorio molesto y se quedaría sin sujetador, pero, por supuesto, causaría un gran revuelo y más atención de la que realmente necesitaba. Hablando de atención, Rías recordó ociosamente el evento temprano en la mañana cuando se había puesto intencionalmente su ropa en presencia de Uchiha y, al menos, esperaba haber tenido algún tipo de reacción. Por supuesto, él era Uchiha Sasuke, y simplemente la había mirado como si ella fuera un accesorio cuyo propósito era el diseño de las paredes. Sasuke no tenía idea de lo mortificante que era para ella haberla mirado así. Era un demonio y, por supuesto, estaba en sintonía con que su cuerpo era solo una de las numerosas herramientas en su arsenal, y no le daba ningún valor sagrado a su carne, pero eso no significaba que pudiera soportar que alguien la viera desnuda sin pestañear. El único otro hombre que la había visto desnuda era Kiba, y eso solo la había satisfecho al ver las expresiones completamente sin palabras que tenía mientras trataba de no mirarla con los ojos, pero en contraste, Sasuke no había perdido las pestañas. Era la razón por la que se había encontrado verbalmente cuestionando la sexualidad de Uchiha, ya que sabía que debería haber existido, como mínimo, el notorio bosque de la mañana que atormentaba a la mayoría de los adolescentes al despertar, sin mencionar al encontrar una mujer hermosa en su cama, pero Sasuke no le había dado tal reacción. Suspiró mientras dejaba caer la falda y la ropa interior al suelo antes de meterse de puntillas en las duchas.
Al principio, probablemente habría creído que el Uchiha estaba esterilizado, pero sabía que definitivamente no era el caso, después de pasar mucho tiempo desnudo con él. Aunque estaba inconsciente durante ese tiempo, le había resultado divertido ver cómo estaba completamente tranquilo mientras dormía, casi abierto y vulnerable al mundo, a diferencia de cómo estaba cuando estaba despierto, con su mirada melancólica y sus ojos intimidantes siempre presentes. Rias encendió las duchas, sintiendo el estremecimiento de placer que recorrió su columna vertebral al tener el agua caliente empapando su carne. A menudo se decía que los ojos eran las ventanas del alma, y esa expresión era verdadera de múltiples maneras, por lo que surgió la pregunta de qué tipo de persona era Uchiha Sasuke debajo de esos ojos de ónix. O más bien, debajo de los ojos, debajo de los ojos. Uchiha esto, Uchiha aquello. Es lo único que ha estado en mi mente desde. Rias sacudió la cabeza. Ella no era tan estúpida como para decir que la razón por la que el Uchiha estaba en su mente con tanta frecuencia y tan a menudo era porque se estaba enamorando de él, no, eso sería ridículo. La sola idea de eso la hizo reír, una risa suave e insípida que no salió de sus labios. No. En todo caso, la razón por la que el Uchiha había estado en su mente no era solo porque él le había salvado la vida, sino también debido a los eventos que sucedieron después. Estaba claro que no lo recordaba. Era obvio que él no lo recordaría, considerando el hecho de que él estaba. ¿Buchou? Rias salió de las reflexiones cuando había comenzado a enjabonarse con jabón. Al escuchar que se llamaba su título, se permitió expresar un ligero suspiro de alivio. ¿A qué no? Eres tú. Por supuesto, Buchou. Quizás estabas esperando a alguien más. Rias dejó que sus labios se transformaran en un ceño confundido. ¿Quién sería? Entonces la golpeó. Tú tampoco, ¿a qué no? Ara, ha habido rumores escandalosos de ti, Buchou. Son solo eso, ¿a qué no? Rumores. Lo sé, Buchou. ¿Pero no le parece irónico? Teniendo en cuenta que terminó durmiendo con el Uchiha en su casa. Ella dijo, Ara, ¿no fue esa la razón por la que me hiciste abandonar a Youdou Issei en su casa? Ah, gracias a los infiernos por pequeñas ironías. Buchou, ¿lo hiciste? ¿Eventualmente agregaste a Uchiha-san a tu nobleza? Rias se detuvo, dejando que el agua de la ducha lloviera sobre ella mientras los recuerdos de la noche anterior comenzaron a llegar. Es complicado. ¿Complicado? ¿Buchou? Rias se mordió el labio inferior. Los recuerdos estaban allí, de la verdadera razón por la que el Uchiha simplemente no podía escapar de su mente. De las cosas que había hecho, y las cosas que podría haber hecho. La niña cerró las duchas mientras agarraba ociosamente una pequeña toalla rosa y se la envolvía alrededor del cuerpo, antes de agarrar otra toalla y atarla alrededor de su cabello. No pasó mucho tiempo hasta que llegaran Uchiha y Youdou, teniendo en cuenta que ella le había pedido a Kiba que trajera a Issei y Koneko a buscar a Sasuke. La razón de esto último fue simplemente porque Koneko podía oler al Uchiha para rastrearlo, donde sea que esté. Buchou, hay algo que no me estás diciendo. Dijiste que Kokabiel había sido quien mató a Youdou-san y Uchiha-san. Pero nunca me dijiste cómo escapaste de él, o qué pieza usaste para revivir a Uchiha-san si usaste todos tus 8 peones para Youdou. Vas a necesitar preparar un poco de té aquí, ¿no? Esta es una historia confusa. La noche anterior fue tal vez lo más impactante que le había pasado a Rias. Ella había anticipado su muerte entrante por una lluvia de afiladas armas de luz que tenía la intención de desgarrarla y luego convertirla en nada más que polvo, ya que las propiedades sagradas de las armas ligeras la borrarían. Entonces, de repente, sintió que alguien la golpeaba brutalmente con la fuerza suficiente para romperle algunas costillas. Por supuesto, ella no se quejaba, una costilla rota se estaba quitando fácilmente en comparación con la muerte. Sin embargo, se encontró sin palabras una vez que vio quién había salvado su vida. De pie, desafiante mientras levantaban sus brazos en forma de X, no era otro que Uchiha Sasuke. El cuerpo de Uchiha estaba perforado con lanzas ligeras, y logró soltar una tos de sangre, antes de que de repente, se cayera. Ja, 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 ja. Brillante. Brillante brillo. Sacrificar su vida para salvar a alguien más. ¡Qué tonto! Rias volvió la mirada, todavía sorprendida por la inesperada acometida de estar en una situación que amenaza la vida y ser salvada de repente, y luego miró al ser que casi la había matado, solo para que sus ojos se abrieran de miedo. Ese era Kokabiel. Ese era Koka, maldita, Biel, un ángel caído de la clase cadre. ¿Por qué él? ¿Qué era él? ¿Cómo estaba él?
Rías estaba pasando por la mente tantas preguntas en ese momento que ni siquiera sabía cuál comenzaría a hacer y cuál alguna vez recibiría una respuesta. Cocabiel parecía estar perdido en su alegre risa, antes de volver su mirada hacia ella. Rías Gremory, creo. Heredero del clan Gremory, hermana menor del actual Lucifer. Su espalda pareció arquearse recta en el momento en que él se refirió a ella, e instantáneamente sus ojos adquirieron un brillo asesino hacia ellos. Parece que hoy es mi día de suerte. Una gran lanza de luz pareció aparecer en su mano y la agitó generosamente en su dirección. Su instinto era preguntarle por qué quería matarla, por qué quería arriesgarse a hacer algo tan descarado como matar a alguien como ella y comenzar una guerra, pero luego se dio cuenta de que probablemente esa sería su respuesta. Matarla para comenzar una guerra. Rías no era tonta. Invocar su nobleza hacia ella en este punto solo conduciría a su muerte, ninguno de ellos estaba listo para enfrentarse con un oponente de esta magnitud. Ella no estaba lista para enfrentar a un oponente de esta magnitud. Entonces, ¿qué? ¿Al final el sacrificio de Lucia había sido en vano? ¿Era alguna forma de destino predestinado o preordenado que ella muriera esta noche? Parecía haber sido el caso. La lanza de luz dejó su mano, lanzándose directamente hacia ella. Solo para que una figura misteriosa lo elimine del camino. Cocabiel retrocedió en estado de shock. Imposible, se supone que estás muerto. Allí estaba, como un caballero que había surcado los campos de sus enemigos y se había salpicado de sangre, empapado en los líquidos carmesí que lo mancharían para siempre, se paró frente a ella. Él, ¿no está consciente? La declaración llegó a los oídos de Rías y ella se encontró sin creerlo tampoco, hasta que él giró su mirada hacia ella y ella pudo decir claramente, con toda claridad, que el cuerpo de Uchiha Sasuke se movía, pero su mente no estaba controlando su cuerpo. Entonces, ¿qué lo estaba controlando? ¿Qué tipo de humano, no? ¿Qué tipo de monstruo tiene la fuerza de voluntad para que su cuerpo siga moviéndose incluso cuando está inconsciente y al borde de la muerte? Tal vez, todo lo que sucedió habría tenido más sentido si fueran conscientes de sus orígenes. Si estaban al tanto del hecho notorio de que antes de la aparición de Uchiha Sasuke en el mundo, había sido bendecido por el dios dragón infinito, Opis. Su bendición fue simple, aumentar 11 veces el poder genético que había dentro de él. ¿Qué demonios es esa monstruosidad? ¿Qué es esa cosa? Rías se puso de pie, confundido cuando Cocabiel parecía estar gritando y apuntando a nada más que aire vacío. Opis, desafortunadamente, no tenía idea de lo que tal regalo le haría a un niño, cuyos mismos ojos poseían una línea de sangre conocida por todos como Rinnegan y Sharingan. Ojos que podrían convertir el cuerpo del usuario en maquinaria, convocar bestias fantásticas, manipular la gravedad y, entre otras cosas, juzgar a las almas y traer de vuelta a los muertos. Que quédate allí. Aléjate de mí. Tú Estamu, Gurk. Rías observó, inexplicablemente, cómo Cocabiel fue levantado en el aire por una fuerza invisible, y su lengua fue expulsada con fuerza de su boca. La habilidad, otorgada a los poseedores de Rinnegan, y utilizada bajo lo que comúnmente se conoce como el Camino Naraka, logró el poder sobre las almas al producir una criatura, una invocación, que se conocía como el Rey del Infierno. A pesar de que su chakra estaba sellado, y sus ojos fuera de su acceso, todo sobre Uchiha Sasuke aumentó 11 veces. El niño no sabía que esa era la razón de su ahora abrumadora intención asesina y, por supuesto, ahora era la razón por la cual una invocación a la que solo se podía acceder con la ayuda del Rinnegan se había manifestado. Con su único invocador restante flotando en los delgados límites entre la vida y la muerte, la invocación facultada decidió hacer todo lo posible para salvar la vida de su maestro. Y con eso, el Rey del Infierno absorbió el alma de Cocabiel y la canalizó hacia el último Uchiha. El ángel caído de la clase Cadre descendió, con los ojos en blanco como la espuma cubriendo su boca, mientras su cuerpo sin alma golpeaba la tierra. Y rápidamente se convirtió en polvo. Para Rías Gremory, parecía como si el cuerpo no muerto de Uchiha Sasuke acabara de absorber el alma de un ángel caído clase Cadre. Y de repente, su cuerpo temblaba de miedo. Sin embargo, el Rey del Infierno no estaba satisfecho. No podía recurrir al chakra de su anfitrión para curarlo simplemente debido al sello bloqueado sobre él, lo que significaba que todavía necesitaba una fuente externa de energía, un alma adicional que podría usar para devolverle la vida a su maestro. Y así, había dirigido su mirada a Rías Gremory. Entonces, la heredera Gremory finalmente pudo verlo, una criatura monstruosa de cara grande, boca abierta y ojos ondulados de color púrpura rodeados de una llama púrpura magnánima y sospechosa. Ella no sabía lo que era, ni entendía su propósito o lo que estaba haciendo allí, todo lo que sabía era que era extremadamente mortal.
En un abrir y cerrar de ojos, la criatura y el cadáver de Uchiha se pararon ante ella, y de repente, Rías sintió la misma fuerza elevarla en el aire, y no tardó mucho en darse cuenta de que lo que le había sucedido a Cocabiel estaba a punto de pasarle a ella. Mi invocador muere porque vives. Te preguntaré esto una vez y solo. ¿Pretendes hacerle daño? El rey del infierno, a pesar de los poderes otorgados sobre él, todavía tenía un conjunto básico de reglas que debía seguir antes de poder activar su capacidad de absorber almas. Debe, ante todo, encontrar un objetivo, y luego, debe hacerle una pregunta al objetivo, una pregunta simple que sea sí o no. Y si el objetivo estaba mintiendo, podría absorber el alma. Si no fuera así, no podría absorber el alma. Le habían preguntado a Rías una vez y solo una vez, y no se dio cuenta de las condiciones que rodeaban la habilidad de la criatura. No. Que era la verdad, técnicamente, como le había salvado la vida. Pero, también era una mentira, porque antes de que él le salvara la vida, su amiga y rival le había pedido que lo reclutara para su nobleza, todo con el expreso propósito de matarlo. Y el rey del infierno hizo su juicio. Rías gorgoteó cuando su lengua había sido expulsada de su boca e inexplicablemente había sido estirada más allá de los límites de lo que creía posible. Lentamente, sintió que su alma se desvanecía. No podía liberarse de su alcance, y no podía reunir sus poderes para atacar a la misteriosa bestia que drena el alma. Alma drenando. ¿Y si la criatura realmente no necesitara un alma, sino algún tipo de poder? ¿Y si fue después de algo completamente diferente? Era un pensamiento completamente al azar, uno que había surgido dentro de ella, pero tal como estaba, hacer cualquier cosa hubiera sido mucho mejor que sentarse y dejar que su alma se drene. Y así, fue una apuesta desesperada de último recurso. Cuando Rías Gremori buscó cualquier pieza del diablo al azar que pudiera encontrar y la arrojó de golpe a la boca de la criatura, y sintió que la correa de su alma se detenía. Se desplomó en el suelo, tosiendo mientras el extraño monstruo parecía contemplar los eventos que habían sucedido, y luego, escupió la pieza del diablo. El brillo una vez carmesí de la pieza del diablo se había desvanecido, y ahora no era más que una simple pieza de ajedrez ordinaria. Entonces, a sus ojos, el monstruo había desaparecido, y apenas desapareció, Rías notó que el pecho de Uchiha se movía. En la actualidad. Club de investigación oculta. Y luego reviví a Youdou-san con mis piezas de peón restantes y decidí llevar a Uchiha-san a casa. Hubo un silencio incómodo entre ellos, y Akeno sacudió lentamente la cabeza mientras intentaba pensar en todo lo que había sucedido. Todavía no sé qué era esa criatura. Tengo la intención de reunirme con Astaroth-sama para averiguar qué sucedió, pero por ahora, estoy perplejo. Akeno encontró que todo lo que rodeaba a Uchiha se volvía cada vez más complicado cada día. Buchou, dijiste que llamaba a Uchiha-san, su invocador. Rías asintió con la cabeza. ¿Crees que podría ser el Sacred Heart de Uchiha-san? ¿O tal vez un monstruo al que solo se puede acceder con alguna habilidad que tiene el Uchiha? Rías sacudió la cabeza. No lo sé. Nunca antes había oído hablar de un Sacred Heart lo suficientemente poderoso como para arrancar almas. Akeno frunció el ceño también. Espera, Buchou, ¿Uchiha-san se reencarnó en tu caballero? No lo sé. Dijo Rías, sus labios sintiéndose secos. La pieza del diablo está rota, es solo una pieza de ajedrez vieja y regular en este punto, así que no lo sé. El silencio pareció extenderse aún más. ¿Y ahora qué, Buchou? ¿Ahora? Ahora no podemos simplemente entregar a Uchiha-san a Sona. Ella dijo en cambio, continuamos según lo planeado. ¿Quieres decir? Hubo una serie de golpes en la puerta, y Rías se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo mientras narraba su historia a su reina. Ella asintió con la cabeza a Akeno, antes de moverse detrás de la cómoda para cambiarse nuevamente a su uniforme escolar. Era hora. Cuando Rías le dijo que allí encontraría a alguien para recuperarlo, Sasuke había esperado muchas cosas diferentes, e incluso se preguntaba si esta persona llamada que ella había enviado podría encontrarlo. Por lo tanto, fue una sorpresa para él cuando finalmente lo encontró una pequeña niña de aspecto pequeño con cabello blanco. Era una persona de pocas palabras, con la que el Uchiha podían relacionarse tan fácilmente, y su caminata a la sala de investigación del ocultismo había sido completamente placentera, ya que no lo miró ni lo miró boquiabierto ni trató de arrojarse sobre él. Y para su total deleite, ella se contentó con simplemente referirse a él respetuosamente, brevemente, entregar su mensaje deseado y regresar directamente a los negocios. Si todas las mujeres fueran como ella, Sasuke estaría más inclinado a haber prestado atención a sus avances. He traído a Uchiha Senpai conmigo, Buchou.
Habían entrado en la sala del club, y parecía que fueron los últimos en llegar, ya que la niña inmediatamente se sentó en un sofá y luego agarró un tazón de dulces disponible. La mente de Sasuke analizó los rostros y los identificó con los nombres, los pocos que había logrado recordar, mientras su cuerpo se movía hacia el asiento más cercano a la ventana, el área con más espacio y más fácil de escapar en cualquier momento. No es que tuviera ninguna razón para escapar realmente, pero era mejor tener la opción y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Su mente registró a un chico de cabello rubio, a quien no reconoció, y luego al familiar pervertido molesto Youdou Issei, a quien podría haber jurado que había visto morir brutalmente cruel a manos de ese ángel caído, y por supuesto el brillante una gran masa de cabello carmesí que era Rias, sentada con las piernas cruzadas en uno de los sillones más grandes. Había una parte de él que generalmente era reprimida bajo varias toneladas de fuerza de voluntad concreta y arrojada en lo profundo de un océano de emociones y deseos reprimidos, notando que las piernas de Rias eran algo perfectas, privadas imperfecciones, y el hecho de que ella tenía una falda corta de la escuela le dio una buena vista de la ropa interior negra y roja que llevaba dentro. Esa parte de él fue abruptamente asesinada una vez más con la brutal eficiencia de un shinobi de clase S asesinando a un oponente de nivel de la Academia Ninja. En otras palabras, sin una pizca de vacilación o misericordia. Koneko-chan, Uchiha-san, te estábamos esperando. Lo siento, Buchou. Uchiha-senpai fue detenida. La chica miró hacia él, y Sasuke logró inclinar su cabeza hacia ella. Muy inteligente de su parte para evitar decir lo que había visto. A Rias no le convendría saber lo que había estado haciendo cuando Koneko lo encontró, ya que sintió que la sorpresa que recibiría cuando se enterara más tarde sería mucho más gratificante de ver. ¿Llegamos tarde, Buchou? Para nada. Estábamos a punto de comenzar con las presentaciones. Era de esperar que el aura de la habitación pareciera ser una extraña mezcla de tensión y pesadez, debido a la naturaleza pura y conflictiva de las personas que estaban presentes. He hecho un poco de té. ¿Te importaría una taza, Uchiha-san? ¿Quiere decir que sí a que no? A Uchiha-san le encantaría tomar un té. Rias había dicho rápidamente, fácilmente consciente del hecho de que Akeno todavía tenía un rencor con el Uchiha. Cuando la nobleza de la reina de Rias se mudó a la sala del club para eliminar el agua caliente que ya estaba hirviendo, la heredera Gremori decidió que era hora de mencionar al elefante en la habitación y dirigirse directamente al grano. Tenía que dirigirse al inframundo más tarde hoy para discutir lo que había sucedido con su hermano y el otro Mahou, porque era la única forma en que descubriría que era esa extraña criatura que habría drenado su alma, y si el Uchiha realmente pertenecía a su nobleza. Ahora, creo que las presentaciones están en orden. Issei miró a todos en la habitación, su mirada se movió inquietamente de una persona a otra, por supuesto, miró a Keno y Koneko sin vergüenza, pero no tuvo nada más que sospechas y un poco de odio hacia Kiba, y un genuino miedo abrumador y cautela hacia Sasuke. Pasaron varios segundos antes de que Rias se diera cuenta de que ni Sasuke ni Issei iban a comenzar, así que le dirigió una sutil mirada al único rubio en la habitación. Mi nombre es Yuto Kiba, segundo año, encantado de conocerte. Touhou Koneko, primer año. Dijo en voz baja antes de tomar otro bocado de su bandeja de dulces, que Sasuke notó que guardaba ferozmente. Soy Himejima Akeno, de tercer año, y puedes llamarme senpai. Dijo hacia Issei con una sonrisa y un guiño. Soy Ryūdō Issei, estudiante de segundo año, por favor cuídame, senpai. Todos volvieron la vista hacia el chico con el cabello negro azabache, sus ojos estaban cerrados y tenía una actitud despreocupada hacia el resto. Uchiha Sasuke. Tercer año. Rias sonrió. Ahora que todos estamos familiarizados, creo que es mejor dirigirse directamente a la raíz del asunto. Akeno les entregó a Rias, Issei y Sasuke una taza de té, de la cual los dos primeros tomaron sorbos con calma, y el último lo mantuvo en sus manos. Continuando con su sorbo, mencionó al elefante en la habitación sin una pizca de sutileza. Todos en esta sala son demonios. Issei casi se atragantó con su té mientras tosía un poco, cayendo de su asiento por la revelación. Sasuke sin embargo. Parecía que ella acababa de decir que el cielo era azul. O como si acabara de pronunciar lo más obvio del mundo, y Rias lo encontraba cada vez más inquietante. Recordó haber escuchado a Sona llamar a Uchiha por los altavoces, lo había hecho, ya le había informado sobre la existencia de seres sobrenaturales. Lo siento Buchou, pero creo que podría haberte oído mal, ¿acabas de decir que todos aquí son demonios? Ella le sonrió.
Había estado haciendo eso mucho, y por alguna extraña razón, el Uchiha la había estado mirando fijamente cada vez que lo hacía, como si señalara burlonamente el hecho de que él podía decir que las sonrisas eran falsas. ¿Me escuchaste bien, Issei-san? Todos en esta habitación, son demonios. ¿Tienes alguna prueba? Todos en la sala parecían mirar a Issei con una mirada recién descubierta. Exigir pruebas era más astuto de lo que cualquiera había esperado del adolescente pervertido, e incluso Akeno se encontró alzando una ceja sorprendida. Sasuke estaba inquietantemente tranquilo acerca de todo el asunto, que era una buena o una mala señal, y Rias esperaba sinceramente que fuera buena. ¿Qué tal esto? Cuando terminó su declaración, dos alas largas parecidas a cuero que parecían un poco espeluznantes evocaban extrañamente la de un murciélago que creció de su espalda, y no solo de la suya, sino de los otros miembros del club. Ya veo, Issei dijo con incredulidad, mientras miraba los apéndices obviamente no humanos antes de mirar al suelo. Creí que Yuma y ese tipo eran cosplayers o algo así, pero esto es... Issei levantó la vista, para tratar de explicar la total ridiculez de todo, solo para detenerse cuando notó que todos en la habitación tenían sus expresiones torcidas en una de sorpresa. ¿Bubuchou? ¿Qué pasa? Issei volvió su mirada hacia lo que parecía ser el origen principal del silencio aturdido de todos en la habitación, y lo que vio lo hizo detenerse. Sentado en la esquina de la habitación, con una pierna cruzada, una mano en la barbilla, exudando el aura que solo se podía esperar de un legendario rey o héroe y la arrogancia que solo se podía encontrar con los dioses. Estaba Uchiha Sasuke. Y sus 12 alas de demonio.